tema que el Señor me dio, ¿verdad? Y es nuestra lucha es espiritual. Y el Señor me daba este tema, ¿verdad? Y este estudio, porque verdaderamente para ser santificado es una lucha, hermano. Y para ser lleno del Espíritu Santo de Dios es una lucha, hermano. Usted lucha contra su propia carne, hermano. Y es una lucha, es una batalla. Y esto no es cuestión de que es una lucha hoy y mañana no. Esto es a diario, 24/7 nosotros estamos en guerra. Si usted no lo sabía, hoy lo sabe, hermano. Usted está en guerra 24/7 hasta que Cristo venga. Usted no se puede descuidar, hermano. A veces vemos hermanos que oran moviéndose, haciendo gestos con las manos, gritando y con autoridad, hermano. Si usted no entiende esto, eso es poder de la oración. Ese es el vigor del Señor Jesucristo sobre una persona que hace guerra en oración. Eso no es cuestión de emociones. Eso no es cuestión de que quiero hacerlo así. Eso es que cuando tú oras, el Señor te da cierto poder para tú hacer esa oración efectiva, hermano. A veces no podemos orar sin ese vigor, sin esa autoridad, hermano. Parece como que la oración no sale del techo o no se oye. Y entonces el Señor le da como una cierta autoridad a uno en ese momento, que uno tiene que entonces usar gestos y quizás subir un poco más la voz, hermano. Y esa es la autoridad del Señor cuando estamos orando, hermano. A veces yo me he metido a orar por una cosa y el Señor me mete en una guerra espiritual. Él sabe lo que hace. Después cuando se termina la oración, yo digo, Señor, pero ¿por qué me metiste ahí? Digo, que a veces vamos a orar por las cosas que queremos. Pero ¿querrá el Señor que usted ore así? Por eso es que tenemos que pedirle al Señor dirección para orar, hermano. Amén. Para no orar como el papagayo. Alaba. Pedí y no recibí porque pedí mal. Eso lo dice la palabra, ¿o no? Amén. Entonces nuestra lucha es espiritual. ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿Y por qué sigues peleando con tu esposo? Alaba. ¿Y por qué sigues peleando con tus hijos? Hermano, yo le hablo así porque así me habló el Señor a mí, hermano. Alaba. ¿Usted entiende que su lucha es espiritual? ¿Por qué sigue peleando con su suegra? ¿Por qué sigue peleando con su vecino? ¿Ah? Si es espiritual nuestra lucha, hermano. Le voy a decir una cosa. Nosotros tenemos más efectividad y más fuerza en lo espiritual que en lo carnal, la iglesia. La iglesia tiene más fuerza, escucha bien, en lo espiritual que en lo carnal. Pero en esa lucha, hermano, no podemos usar armas carnales. Amén. Nosotros tenemos que usar armas espirituales, hermano. ¿Y cuáles son las armas espirituales? ¿Quién me puede decir una? Esto es un estudio. La oración. La oración. El ayuno. El ayuno. La palabra. La vigilia, vigilar. Amén. ¿Y a cuánto le gusta hacer eso? Amén. ¿Y cuántos son fervientes en eso? ¿Ah? Porque si la guerra es 24/7, entonces tenemos que orar ¿cómo? 24/7. Alaba. Yo le voy a decir una cosa. Satanás tiene cierta ventaja. Sabemos que está vencido por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermano, pero esto es una guerra desigual. ¿Usted sabía eso? Yo le voy a explicar más adelante que si no, pues no. Entonces entendemos que nuestra lucha es espiritual. Efesios 6:12, mire cómo dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahí no está ni el esposo. Ahí no está ni los hijos. Ahí no está ni la suegra. Ahí no está ni el vecino. Ahí no está ni el jefe del trabajo.
Alaba. ¿Usted lo puede creer así, hermano? Amén. Alaba. Sino contra principado. Fíjense que Pablo ahí nos trata de desconectar de lo que es la guerra carnal para tratar de enseñarnos y transmitirnos contra quienes tenemos la guerra, que es en lo espiritual. ¿Sí o no? Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ve? Entonces, nuestra lucha, ¿qué es? ¿Quién es el que le hace a tu esposo portarse así? Para que usted lo entienda un poquito mejor. ¿Quién es el que hace a tus hijos tener ciertas actitudes negativas? ¿Quién es? Muerte de maldad. Hermano, aquí dos cosas. Aquí no hay un intermedio. Aquí dos cosas nada más. Está la operación del cielo y está la operación del infierno. Aquí no hay una mitad. No hay, hermano. En esto yo me fortalezco, porque yo no puedo dejarme llevar porque hay una liviandad, sino que hay infierno y hay cielo, hermano. No hay más nada. Entonces, si las actitudes de tu esposo, de tus hijos, de tu suegra, de tu vecino, no la está dominando el cielo, ¿quién las domina? Satanás, hermano. Hay dos cosas, no hay otra, no hay un medio. A los del medio son los que Dios vomita, ¿o no? A los tibios, al agua. Entonces ahí vemos cómo Pablo, ahora yo le voy a explicar. Primero, la carta a los Efesios, Pablo la escribe desde la cárcel, hermano. Al igual, la carta a los Colosenses, la de Filemón y la de Filipenses, estas cartas se le conocen como las cartas de la cautividad. ¿De la cautividad de quién? De Pablo. Desde la cárcel él escribe esto, hermano. Y es bien interesante. La carta a los Efesios se divide así. El capítulo 1, él entra dando saludos. Ustedes han leído Efesios, ¿verdad? 6 capítulos. El 1, saludo. El 2 y el 3, la posición del creyente. Ahí en Efesios vamos a ver cómo nosotros estamos sentados en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria entonces, capítulo 4 y 5, la práctica del creyente. Ahí entonces sabemos que no debemos fornicar. Ahí entonces vamos a entender muchas de las cosas que no debemos hacer, hermano. Yes. Entonces es la práctica del creyente. Pero en el capítulo 6, Pablo habla sobre la protección del creyente. ¿Cuántos alaban a Dios? Santo. Sobre la protección, hermano. Cuando Pablo habla de la protección del creyente, acuérdense que él está preso. Y él está mirando 24/7, hermano, un soldado romano que lo está custodiando. ¿Usted sabía eso? Porque si usted se va a los hechos, cuando Pablo y Silas fueron presos, ¿se acuerdan que adoraron y los terremotos? Ellos tenían un soldado allí que los estaba vigilando. ¿Tú sabes lo que pasaba con los apóstoles, los que predicaban de Cristo en el tiempo de antes? Los metían a las cárceles como si fueran los criminales más malos. Dice que los metían en lo más adentro de la cárcel, en el calabozo. Y tras que los metían allá, le ponían un soldado a velar los 24/7. Entonces, el panorama que Pablo está viendo, encerrado allí solamente, un soldado romano parado allí. Alaba. Y yo me metí a buscar en esto porque en esa porción que yo estoy leyendo, voy a tomar en consideración Efesios 6 del 10 al 18. Dice la armadura de Dios en mi Biblia como tema. Esa porción dice la armadura de Dios. Entonces, Pablo está mirando, mire de dónde viene esto de la armadura de Dios. Pablo está mirando un soldado romano allí en la cárcel. Wow, y estos soldados romanos tenían una armadura completa. Nada se le colaba fácilmente. Le voy a pedir a Howie que ponga una foto, ¿verdad? De las que yo le pude. Mira eso, hermano. Mira. ¿Quién le da una bofeta a ese hombre?
Y menos en una cárcel que tenía quizás una pared de 3 pies atrás y 2 a los lados de 4 pies y una ventanita, porque era un calabozo. Hermano, los calabozos no tienen ventana, creo yo. Santo Dios. Y eso era lo que él observaba. Pero bajo la dirección del Espíritu de Dios, Pablo tomó esto para llevarlo al Espíritu, hermano. Alabado Dios. Por eso él habla de la armadura de Dios. Pablo está mirando a ese soldado 24/7. ¿Por qué digo 24/7? Porque me acuerdo que cuando él estaba con Silas en la cárcel, que ocurrió el terremoto, ¿era de día o era de noche? Alaba lo que él vive. Aleluya. A medianoche. Entonces, ¿quién fue el que cuando los vio así medio sueltos de cadena? Aleluya. ¿Quién fue que le dijo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El soldado. El carcelero. Eso es un carcelero. Ajá. Entonces ellos los custodiaban a los presos, y más cuando eran de los que predicaban al Señor. Amén. Pablo toma esto para hablarle a los efesios desde la cárcel, porque la carta de los efesios fue desde la cárcel, hermano. Pablo estaba preso en donde, en Roma. Alabado Dios. Entonces mira esta armadura de ese hombre así parado allí, sin hacer así para el lado, ahí firme, hermano. Firme. Van a ver que Pablo usa el concepto firme en esta porción como 4 veces. Alabanza Jesús. Entonces Pablo mira esto, su vestimenta de este soldado, y esto lo toma como ejemplo de la armadura espiritual, hermano. Por eso dice la armadura de Dios. Él está mirando, mira ese yelmo, ese escudo, esa espada. Por ahí cualquier enemigo no puede entrar, hermano. Dice que esos escudos llegaban a casi los 2 metros, hermano. Desde casi los pies hasta casi ir a las narices. Y después de las narices tenían el yelmo hasta aquí. Santo Para que Dios. una flecha entrara a un soldado de esos, el soldado tenía que estar o sin yelmo, o sin escudo, o sin la sandalia, o sin el cinturón, la coraza. Pero así, hermano, nadie derribaba a un soldado de eso, nadie. Alabado Dios. Y esto es bien interesante porque Pablo usa esto para llevarlo a lo espiritual, para decir qué cosa, esto. Si estuviéramos así de protegidos contra el enemigo. Aleluya. Si nosotros como hijos de Dios estuviéramos así de protegidos contra todos esos ataques del maligno que son 24/7, hermano. La armadura de Dios no es cuestión de horario, ponerme a las 8 horas, 4 horas, no, es 24/7, hasta durmiendo. Espiritualmente, nosotros nos acostamos con el escudo encima. Señor, aleluya. Nos arrobamos con ese escudo que mide casi 2 metros, que nos llega de los pies a las narices. Amén. Alabanza Alábalo. Jesús, aleluya. Dios es bueno. Santo Dios, alabanza. Seguimos, hermano. Gloria a Dios. Sí, Señor, aleluya. La última exhortación que Pablo hace a los creyentes en el capítulo 6, en la práctica del creyente, en la protección, perdóname, del creyente, es urgir a mantenerse en guardia contra los enemigos de la iglesia. Pablo envía esta carta y le pone esta porción, urgiéndole a ellos a protegerse contra los enemigos de la iglesia, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Satanás anda acechando, hermano. Hermano, no podemos descuidarnos. Este caminar se está poniendo más duro, hermano. Yo no puedo decirle a usted que esto está más suave. No, esto se está poniendo más duro, hermano, cada día. Y en el espíritu muchas veces me da lástima porque siento que hay mucha gente que no está orando como debe de orar, hermano. Y van a ser presa fácil, hermano. Mira, yo cuando entro a las 7, la gloria es de Dios. La gloria siempre va a ser de Dios. Amén. Dios. Si me levanto a las 3:30 de la mañana a orar,
entro a las 7 del trabajo. Si me ponen a entrar a las 6, yo reduzco a las 3, hermano. Si me ponen a entrar a las 5, yo reduzco a la hora que sea, hermano. Pero yo no puedo dejar de hacerlo, hermano. Alabado Jesús. No puedo dejar de hacerlo. Usted no se acomode para su vida de oración. Usted no puede acomodarse al mundo, Señor, hermano. aleluya. Para su vida. Usted tiene que pelear con uñas y dientes por su vida de oración, hermano. Esa es la guerra y la lucha que tenemos, hermano. Sí, Señor. Si usted oraba a las 6 de la mañana y lo ponen a entrar a las 6 de la mañana, usted tiene que levantarse a las 5 a orar antes de Gloria a irse de su Dios. casa. Aleluya. Y si lo ponen a las 5, usted tiene que levantarse a las 4, hermano. Señor. Esa es mi experiencia, hermano. Y me ha funcionado, hermano, me ha Amén. funcionado. Gloria a Dios. Amén. Yo hablé con mi pastor, yo tuve un mes de mayo desastroso. Gloria al Señor. Hermano, ataque por todos lados, nunca de esa manera, hermano. Aleluya. Y yo se lo comuniqué a mi pastor y le dije, fuerte, Santo Dios. pero si estoy aquí fue porque vencí por causa de la oración. Si hoy le estoy hablando de esto fue porque por esa palabra que hoy estoy compartiendo con ustedes fue que Dios me hizo vencer. Amén. Gloria a Dios. Dios me hizo vencer, hermano. No fue fácil. Hay poder en Cristo. Muchas Aleluya. cosas sucedieron, hermano. Santo Dios. Pero la palabra, Poderoso Dios. Aleluya. la palabra, hermano. Sí, Señor. Alabado. Amén. Gloria a Jesús. Sí, Padre. Entonces, entendiendo que nuestra lucha es espiritual, no podemos usar armas carnales contra nuestro enemigo, hermano. Señor. Satanás no se vence con un machete de 3 pies y afilado por los 2 lados. No, por más dominicano. Alaba. Santo. Santo Dios. No hay cámaras grabando, ¿verdad? ¿Puedo No, decir algo? dígalo. Se apure, que no hay nada. El chino que está volviendo loco a medio mundo, ¿saben cuál es? El chino chiquitito ese que está tirando bombas hasta del segundo piso de su casa para el primero. Hasta así está tirando bombas ese chino. Santo Dios. Como si fuera. Mira, ni todo el arsenal que presenta ese chino en sus caravanas. Alábalo. Aleluya. Ni todas esas bombas nucleares que tiene ese chino, que tiene a Estados Unidos temblando y a Rusia y al mundo entero, Alabanza, Jesús. pueden vencer a Satanás. Eso es así. No. Eso es así. La iglesia en oración tiene más fuerza que todas esas armas y que todas esas bombas nucleares que tiene ese hombre allí. La iglesia en oración, hermano. La iglesia en ayuno, hermano. Llega más lejos, hermano. La oración no se queda en estas 4 paredes, hermano. La oración sale. Yo creo en la oración a la distancia, hermano. La oración de Cornelio llegó de Pedro y Pedro tuvo que llegar a la casa de Cornelio. Amén. Sí, Señor. A Aleluya. la distancia, hermano. No hay. Nuestra oración es poderosa. Tiene poder, hermano. Santo Dios. Aleluya. Entonces, entendiendo que nuestro enemigo es espiritual, Hay poder en no Cristo. podemos usar armas carnales, hermano. Así es. No nos van a funcionar. Así es. No van a tener ningún efecto. Santo. Amén. Amén. Entonces, 2 de Corintios, el capítulo 10, el mismo Pablo, en el verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Santo Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Usted debe de estar tratando de vencer a Satanás con palo. Santo Dios. Alaba. Sí, Señor. Por eso es que hay muchos esposos achichonados. Ya sabe. Porque las esposas usan palos. Mira, hermana, no es así. Aquí no pasa eso. No es así, Aquí hermano. no hay de eso. No le entre a palo a su esposo. Mire, mejor usted. Aleluya, qué lindo es el Señor cuando nos enseña. Mejor usted abra la puerta de su aposento. Entre en tu aposento. Allí va a estar el Padre que te ve en los secretos. Aleluya. Usted vaya en oración allí. Y Él te va a recompensar en público. Entra para el cuarto. Tu esposo no está convencido. Cuando sale del cuarto, su esposo se convierte en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo Dios. Así es, hermano. Santo Dios. Vamos, alábalo. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Así es, hermano. Aleluya. Le dice al Señor, ilumina
Nuestra alma. Mira cómo dice la alma de nuestra milicia. No son. ¿Quién me puede decir que es una milicia? Santo Dios, un ejército. Alaba. Un ejército, Un hermano. ejército. Entonces la iglesia es un ejército. Yes, Pero nosotros no militamos según la carne. yes. Es en el espíritu. Amén. Nosotros tenemos que entrar en el ámbito espiritual, hermano, y entonces poder pelear esa batalla. Nosotros, si no alcanzamos el nivel espiritual que tenemos que alcanzar para poder entrar ahí, hermano, nuestras palabras van a ser huecas. No van a tener ningún efecto, hermano. Santo Dios. Porque las armas de nuestra milicia, ahora dice ahí, sino poderosas en Dios. ¿Tú ves? Poderosa en Dios. El verso 10, mira cómo el verso 10, hermano. Santo Dios. El verso 10 del capítulo 6 de Efesios, mire cómo dice. Por lo demás, hermanos míos, mira cómo empieza esta exhortación de Pablo. Sí, Señor. Por lo demás, hermanos míos, mira, por lo demás, como dice, no importa otra cosa, no importa otra cosa. Santo Dios. Escuche bien. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú no vas a poder pelear con tu fuerza, hermano. Por eso yo le dije que esta guerra era desigual. Yes. Pero yo le voy a explicar por qué es desigual, porque muchas personas piensan que con su fuerza pueden vencer a Satanás. ¿Tú sabes qué? Que sin la fuerza de Dios frente a Satanás, tú y yo no somos nada. Él es grande y nosotros somos pequeñitos. Nos aplasta. Yes. Jesucristo Así fue el es. que venció en la cruz del Amén. Calvario. Sí, Señor. Y si nosotros no buscamos a Jesucristo en Sí, espíritu y Señor. en verdad, Yes. y nos llenamos de Cristo, Satanás tiene todas las ventajas para ganarnos la guerra. Así es. Y yo le digo esto con autoridad porque es así. Así es, sí, Señor. El que venció fue Cristo, y por Amén. medio de Cristo Amén. nosotros somos más que vencedores, dice la palabra, por medio de aquel que nos amó. Amén. Gloria a Dios. Entonces vencemos en el nombre de Cristo. Amén. Sí, Señor. Mira, es desigual, esa es la palabra que me da el Señor. Santo Dios. Es desigual esta lucha. Hay poder en Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas es espiritual. Aleluya. Amén. Yes. Entonces nosotros estamos en esta carne. Ujú. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos en el espíritu. Yes. Fortaleció. Me impresionó porque empieza la exhortación así. Pablo está diciendo como que quítese de aquí y póngase en acá para que entonces puedan entrar a esa lucha. Sí, Señor. Aleluya. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí entonces cuando yo agarro las fuerzas del Señor, cuando yo agarro el poder de Cristo, yo entro en lo espiritual y puedo entonces arrebatar todo aquello que Satanás me ha robado a mí. Esto es así. Gloria a Dios. Y te ha robado a ti. Amén. Gloria a Dios. Santo Aleluya. Dios. Aleluya. En el espíritu, hermano. Gloria a Jesús. Alabanza. En el espíritu. Amén. Santo Dios. La línea de nosotros es espiritual. Sí, Señor. Y no podemos usar ningún método, hermano. Ninguna práctica que sea carnal, hermano. Ningún plan, tú sabes que muchas veces el ejército de los Estados Unidos, la inteligencia, pues, sitúa a los lugares donde está el enemigo por métodos de plano, por métodos de satélite. Todas esas cosas, usan muchísimas cosas, hermano. Pero esos métodos no funcionan con el enemigo que tenemos nosotros, la iglesia. ¿Tú sabes cuál es el mejor satélite? Alabanza. Sí, Señor. Que intercepta al enemigo donde quiera que esté. El Espíritu Santo de Dios. Es tu satélite. Es mi satélite. Es tu radar. Es mi radar. El Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Ese es. Alabanza, Jesús. Ese es. Amén. Nosotros no necesitamos una pantalla gigante de último modelo, con localizaciones, con líneas trazadas, como lo usa el Navy, No, nosotros tenemos el mejor satélite. Sí. Aleluya. Ese satélite está en los cielos. Aleluya. Y sus ojos atalayan toda la tierra, dice la palabra. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yes. Santo Dios. Gloria a Jesús. Alabanza. Aleluya. Hay poder en Cristo. Alabanza. Santo. Nuestra guerra es desigual, hermano. Por eso el verso 10 dice que nos fortalezcamos. Empezó Pablo con ese verso. Dice que nos fortalezcamos en el Señor. En el poder de su fuerza, hermano. Sí, Señor. Aleluya. Mire cómo dice 1 de Juan 4, el verso 4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Amén. Gloria a Dios. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sí, Señor. Sí, Señor. Así es. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Cristo está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, la iglesia, estamos en Cristo. Yes. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Usted manténgase en oración. Usted manténgase en ayuno. Usted manténgase en vigilia. Usted no haga más nada. Gloria al Señor. Alabanza. Aleluya. Porque aleluya. Santo Dios. Mientras usted se arrodilla, hay uno que se levanta. Yes. Yo siento a Dios, hermano. Yo no sé si usted puede sentir Aleluya. la presencia de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios es maravilloso, hermano. Gracias. Dios es maravilloso. Gracias, Señor. Yo sé que va a recibir gente de fortaleza. Yo sé que gente se va a apoderar de esas almas hoy. Yo lo creo. Yo creo por eso. Yo sé que van a recibir poder de Dios, gente aquí que necesita ese poder para seguir peleando, hermano. Amén. Gloria a Dios. Mientras usted se arrodilla, hay uno que se levanta. Mientras usted ayuda, hay uno que se levanta. Mientras usted hace vigilia, hay uno que se levanta, hermano, a pelear por nosotros. Alabanza, Jesús. Usted no tiene que pelear, hermano. Alabanza. Pero sí preocúpese de la oración. Lo que nos toca a nosotros es orar. Lo que nos toca a nosotros es ayunar. Lo que nos toca a nosotros es vigilar. Lo que nos toca a nosotros es creerle a Dios, hermano. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Porque mayor es el que está en nosotros, en vosotros, que el que está en el mundo. Hermano, ahí vemos entonces que lo desigual, primero lo desigual era para nosotros, pero nos fortalecimos en el Señor, ahora somos más fuertes que Él. Así es. Ahora es desigual, pero lo contrario, ahora es en contra de Él. Yes. Si ve, cuando entramos en el ámbito espiritual, ahora sí, en el nombre de Jesús, somos nosotros los que tenemos ventaja sobre Él. Amén. Así es. Santo.